La filosofía para mí me ha ayudado mucho a reflexionar y a ver algo más allá de lo que aparentemente quizás pueda haber. La filosofía te genera un pensamiento crítico, que para mí es fundamental, experiencia, diálogo, que también es fundamental, y ya un conocimiento a veces, para mí siempre más allá de lo aparente, ¿no? Y también te da la capacidad de querer leer y de querer investigar y de querer profundizar y ver cosas, ser crítica, tener otras lecturas, o sea, que la filosofía te da un montón de herramientas que luego aplicas sin querer en el montaje o en otras facetas. Al final, el montaje para mí es algo artístico y creo que si hubiera llegado como una niña con 18 añitos, hubiera pegado planos, pero quizás no hubiera sabido que implican yuxtaposiciones de planos, cosas que son más ideas, ¿no? A veces. Soy Clara Martínez Malagelada y bueno, soy montadora. Antes que montadora yo me licencié primero en filosofía en la Autónoma y luego me fui a Granada a licenciarme. De ahí ya sabía que quería trabajar en el cine, pero no quería empezar muy jovencita. Siempre me había dado la sensación de que quería seguir como estudiando, investigando. Y ya terminé filosofía y ahí sí que me fui a Madrid, escogí la ECAM y me gradué directamente en el oficio de montaje. Y la verdad es que tuve muchísima suerte, no me pude ir mejor porque ya desde tercero súper buenos profesores que tuve como me cogieron ya para hacer cosas suyas, cortos, docus, y ahí ya empecé a meterme como un poco en paralelo, siempre cuento y siempre creo que fue muy bueno, trabajar un poco en paralelo entre el documental montando y la ayudantía de muy buenos maestros que tuve en cine más de industria, más comercial. Entonces ahí tuve como unos cuantos primeros años de combinar las dos cosas, matarme a currar mucho y tener esta doble, yo creo que esta doble educación y formación que me gusta mucho y de la que estoy como muy orgullosa. Sí, yo creo que es la bajante. Ajá, sí, otra vez. Y es muy urgente. Bien, porfa. Estaba en Barcelona, me encantaba la filosofía y una vez llegué a Granada así de refilón y me enamoré de la ciudad y cuando tuve la oportunidad de poderme coger aquellas becas que se llaman Séneca, que yo no sé si existen, tenía San Sebastián, Salamanca, pero tuve una corazonada, no fue una corazonada estupenda porque en Granada había un nivelazo de filosofía increíble. Y la verdad es que fueron los mejores años de aprendizaje dentro de la facultad y fuera. Hay muchísimo nivel y muy buenos alumnos y profesores, con lo cual acabé en Granada y en una ciudad que para mí fue el inicio de muchas cosas porque Granada tiene una cultura de pequeños bares, de tertulias, de cantautores de música, de poetas de tango, increíble, ¿no? Recuerdo hace muchos años que vi una entrevista a Michael Haneke, que me gusta mucho y también se licenció en filosofía, y le dijeron, Michael, o tal, dicen, ¿qué es el cine para ti? ¿Por qué cine? Y entonces se quedó así y le dijo, pregúntale a un 100 pies, ¿por qué anda y se tropezará? Dijo algo así. Y me encantó esa frase y siempre pienso, bueno, la filosofía para mí me ha ayudado mucho a reflexionar y a ver algo más allá de lo que aparentemente quizás pueda haber. La filosofía te genera un pensamiento crítico, que para mí es fundamental, experiencia, diálogo, que también es fundamental, y ya un conocimiento a veces, para mí siempre más allá de lo aparente, ¿no? Y también te da la capacidad de querer leer y de querer investigar y de querer profundizar y ver cosas, ser crítica, tener otras lecturas, o sea, que la filosofía te da un montón de herramientas que luego aplicas sin querer en el montaje o en otras facetas. Al final, el montaje para mí es algo artístico y creo que si hubiera llegado como una niña con 18 añitos, hubiera pegado planos, pero quizás no hubiera sabido que implican yuxtaposiciones de planos, cosas que son más ideas, ¿no? A veces. Durante unos años quería ser crítica, me encantaba. También es cierto que he sido una persona como muy
culo inquieto, muy emprendedora, y cuando tenía 15, 16 años en Barcelona me iba siempre con mi libretita a los Verdi y tenía la costumbre de escribir siempre lo que me parecía cada peli. Con lo cual de ahí empezaron a nacer como pequeños blogs y me fui como metiendo y cuando estudié en la ECAM tuve un gran profe, Carlos Heredero, que me dio mi primera oportunidad de hacer como un ensayo, bueno, un artículo sobre Kiarostami y de ahí me fascinó y creé yo como una revista digital propia y empecé a coger a gente de la ECAM, de fuera, bueno, al final éramos como 30, no sé ni cómo lo hacía, pero me dio oportunidad de moverme muchísimo, de entrevistar a toda aquella gente que yo admiraba y que pensaba que no iba a trabajar nunca con ellos y de aprender muchísimo, siempre he tenido mucha curiosidad. Podría decir como una respuesta súper currada, pero en verdad siempre pensé... Primero, de adolescente me encantaba montar los vídeos chorra que grababa. Entonces eso descubrí que por mi personalidad me gustaba estar en ese lugar un poco detrás, construyendo cositas en vez de estar delante. Pero también fue mucho porque pensaba, ¡buah, es que el director, qué palos! Debe ser el que está... Me parecía que era algo como muy egocéntrico, muy de estar en primer plano, y el montador me daba la sensación de que era alguien que dentro de quizás de su timidez y de su poca visibilidad tenía capacidad de hacer cositas que nadie veía. Y esa especie de poder me atraía bastante. Luego tuve buenas personas durante los 16 y 18 que también me abrieron un poco los ojos hacia el montaje y me llevaron hacia allí. Luego de profes tenía a Mapa Pastor, montadora de Celda 211, ganadora de Goya, tenía a Teresa Font, tenía a Alejandro Lázaro, montadora de Alex de la Iglesia, tenía a Ángel González Zoido, tenía a Fernando Franco, tenía a Pinillos. Con el primero empecé con Alejandro, en tercero yo creo que ya me llamó para montar cortos y docus, entonces ahí tuve como mi primera etapa que combinaba a Alejandro Lázaro con Mapa Pastor, que me dio mi primera peli en Tornasol, de ayudante, y ahí también Fernando también me recomendaba mucho y finalmente acabé también con Teresa Font. Entonces ahí con Teresa empecé con Dolor y Gloria, con Almodóvar, y luego también ella me cogió de ayudante también en La Asesina de los Caprichos, de Gerardo Herrero. O sea, la verdad es que tuve buenos entrenadores. Sogno e tu sei con me, chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Pues mira, la que considero más mía de montadora es una peli que se llama San Mao, la novia del desierto, que la ha producido Edmond Rock en Ikiru Films, y que fue un documental que fue el primero que yo le dije, mamá, este lo monto ya sola, este tengo cartela para mí solita, ya no salgo en el rodillo. Y aparte de la anécdota, es una peli que, por todo lo que implica, por el trabajazo de montaje, del que yo estoy muy orgullosa, por lo que fue conocer a Edmond, lo que fue trabajar 8 meses en un documental que combinaba archivo, animación, la experiencia de trabajar con 2 directoras, un docu, la responsabilidad que se me dio, la confianza que se me dio, mi oportunidad de trabajar en una productora que yo admiraba. O sea, fueron un cúmulo de circunstancias que siempre me da la sensación de que fue mi primera gran experiencia de montadora y de la que estoy súper contenta. En el nombre del Padre... ¿Has visto a mi hija? Del Hijo... ¡Marisol! Y del Espíritu Santo. Decían que era un monstruo, cuando los monstruos eran ellos.
Es verdad que pienso que un montador tiene que estar en cualquier sitio, o sea, un buen montador, y mira, fue Edmond un día el que me dijo, un buen montador tiene que saber montar, si eres bueno vas a saber montar terror, y me dio una película de terror que yo no había montado nunca. Yo creo que un buen montador se tiene que enfrentar a cualquier tipo de material, pero no todo el material lo ves a veces con los mismos ojos. Entonces, un docu, a mí al principio, como no había montado ficción, no supe qué me estaba dando de diferente a la ficción. Pero ahora que puedo comparar, sí siento que el docu me dio, primero, muchísima perspectiva y paciencia, porque un documental, cuando te enfrentas a él, a veces estás pensando qué puedes construir con él, como si fuera un lienzo en blanco, y eso no me ocurre tanto con la ficción, que estás más marcado a veces por un guión. Y el docu, ahí sí que la filosofía siento que me ayuda mucho, porque realmente estás construyendo en montaje, ¿no? Que sé que es un lugar común, pero es verdad, al final construyes mucho en montaje, también depende mucho de los directores, de cuánto se haya trabajado o no, o si se apetece o no construir un guión previo. Pero creo que una de las cosas que marcan el material en sí mismo del docu justamente es ese privilegio de poder trabajarlo en montaje. Y si aparte de eso te dan mucho tiempo de montaje, que fue lo que ocurrió, realmente el docu es un material que requiere visualización con mucha paciencia, pensar qué puedes construir a nivel de guión. Es un material que necesitas conocértelo a la perfección, que también la ficción, pero como yo siempre pienso que conocer es poder en el montaje, creo que el docu justamente es un material que se puede reutilizar de muchas maneras distintas. Es un material que te permite jugar muchísimo, experimentar, construir tú mucho en la soledad. También es una forma de trabajar a nivel ya de software distinta a la ficción. Yo trabajo de una manera distinta al material de docu, de cómo me lo organizo yo en mi propia línea de tiempo, en mi propio montaje, distinto al de la ficción. Es un material mucho más tedioso a veces, más tedioso de organizar, de conocer. Entonces, creo que difieren muchas cosas. Creo que va también por épocas de la vida. Yo hay épocas que me apetece mucho montar docu porque estoy en momentos como mucho más reflexivos, que me apetece pasar largo tiempo investigando y retándome. El documental me reta mucho más que la ficción a veces. La ficción te marca más. Entonces, bueno, va por épocas. Ahora estoy muy de ficción, pero recién acabo de montar el docu de Cristina García Rodero, que me lo he pasado pipa. Tengo un alma aventurera, la tengo desde que era chiquitina. Mis primeros libros eran todos de aventuras muy ingenuas, pero yo creo que eso al final se te queda, ¿no? Precioso. Precioso por ella, por escucharla a ella, por la dire, pero, o sea, por el tiempo, ¿no?, que construyes con el director, pero justamente hermoso por tener un material y encontrarle tú la historia a ese material y al personaje. Y claro, ese personaje que me tenía enamoradísima, pues fue precioso. La conocí bastantes veces y bueno, es que es un encanto. O sea, es un encanto, quiero decir que tiene una pasión. Yo ese documental, cuando terminé ese docu, poco después me fui un mes y medio a Vietnam a hacer fotos y pensé, joder, eso es que me ha marcado, porque sí, Cristina tiene una empenta, una fortaleza y un empuje que te lo transmite en la sala de montaje. O sea, estás a veces ahí y dices, no, es que voy a seguir, porque si ella me está como dando esa fuerza para seguir y bueno, que fue estupendo, eso no quiere decir que no tuviera 1000 problemas y complicaciones, pero creo que forma parte del trabajo. ¿Habéis salido alguna vez de la abadía? Aquí se entra para no volver a salir. Compartid con Cristo el sufrimiento. Me acerco a él mediante el dolor que me infrinjo. Me gusta mucho trabajar con los directores, no me importa. O sea, creo que a lo largo de años y de ciertos directores con los que he trabajado me he hecho una especie de protección antinervios, o sea, estoy muy cómoda. Si el director se quiere sentar así al lado, yo no me pongo nerviosa. Lo que me gusta es tener siempre un pequeño espacio para mí, evidentemente para hacer yo mis propuestas, pero a mí es que me encanta tener al director al lado y aprender. O sea, me lo paso pipa, no sé, yo ahora he estado montando la nueva peli de Antonio Chavarrías y hemos estado juntos todos los días, mano a mano, y me encanta porque aprendes muchísimo del otro.
y aunque el montaje es un trabajo solitario, bueno, lo rebato un poco, es trabajo solitario, pero a mí me apetece como una esponja, como coger un poco del dire. Entonces tengo directores que les apetece estar 8 horas al día conmigo y perfecto, a veces sí les pido una mañanita o tal para yo poder hacer mis cosas, pero también creo que es un trabajo muy en equipo, y si tengo un dire paciente, y si tengo un dire que dentro de la sala de montaje sabe abstenerse y dejarme trabajar un poco sola, aun estando acompañada de ellos, a mí eso para mí es lo ideal, porque entonces luego se genera un ping-pong de ideas, se genera una conversación, pero dentro de ese equipo y de esos 4 ojos que estamos observando, porque al final lo importante es la peli, ¿no? Ni él ni yo. Entonces, a mí esas condiciones me encantan. El cáncer está metastizado. ¿Tomaste las pastillas? Pues de la pecera concretamente, la pecera lo que más aprendí fue a tener la paciencia y la capacidad, ahí creo que había mucha, la capacidad como para darle al material distintas lecturas, o sea, revisionar el material tantas veces que realmente me acababa dando lecturas que al principio no había visto. Para mí eso fue un aprendizaje muy importante, porque la primera vez que vi todo el material de la pecera me dijo algo, y cuando ya íbamos avanzando, tener la paciencia suficiente, que parece algo muy básico, pero no siempre la tienen o la tienes, de volver a revisionar el material, volver a dar un play al material, verlo en tiempo real 2, 3, 4 veces, encuentras cosas que nunca habías encontrado. Eso fue algo que aprendí muchísimo. Y aprendí, porque tuve unos productores muy exigentes, que me gustó mucho, aprendí a tener la exigencia de pedirle al material cada vez más y realmente pedirle una verdad, o sea, ser muy tajante, ser muy nazi con el material. Esto es verdad, esto nos transmite verosimilitud, sí, pa'lante. Esto no, fuera. O sea, hacer una criba realmente muy fuerte para que aquel material siempre te lo creyeras y siempre expresara la emoción que tú querías, ¿no? Y yo creo que nunca había sido tan exigente con el material de una película hasta que hice La pecera. Quizás porque a veces no te atreves o por lo que sea, ¿no? Pero esa película me enseñó mucho esto y en eso he crecido muchísimo. La pecera me hizo aprender mucho eso. Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario. Por eso no me he puesto bombín hoy. Aprendí mucho del documental, aprendí mucho de Fernando, que es medio montador, y aprendí mucho, me gustó mucho una cosa que hacía Fernando, que era aportarle al documental una ficción, ¿no? O sea, en ese documental, por ejemplo, yo creo que de repente fusioné mi parte documental y mi parte de ficción, porque Fernando trabajaba con el material como si fuera una ficción. Entonces, las 15 años que grabó de Joaquín Sabina, de pronto yo entré a la mitad del proceso, que eso también fue un aprendizaje, porque no es fácil entrar a la mitad del proceso de una peli con otro montador, en este caso era un amor, entonces eso fue fácil. Pero de pronto el material ya tiene una lectura, ya tiene una intención, y tú entras un poco como un extraño, es duro psicológicamente adaptarte. Y Fernando, en eso aprendí mucho, lo que decía, de darle al documental un aire de guión, ¿no? de guión de ficción, o sea, darle como una acción y trabajarlo como si fuera una ficción, a veces como, bueno, no sé, un thriller o de misterio, ¿no? Entonces la peli, pues de pronto, oye, empieza con Sabina, que está a punto de pegarse, pues cortamos, nos vamos para atrás. Empezabas a darle como ciertos giros narrativos y ciertas técnicas que no pertenecían tanto al docu, eso aprendí muchísimo. Aprendí a afinar muchísimo. Fernando es una persona que va al milímetro y afina muchísimo, y eso también a mí me volvió a dar más paciencia para seguir pensando que a la hora de coser hay que ir todavía más al milímetro. Tener mucha paciencia, es que al final la paciencia, y conocer mucho el material también,
Al final lo que decía antes, cuanto más conoces, más posibilidades sabes que puede tener, ¿no? Si te conoces tus jugadores del equipo, sabes en qué momento tienes que poner a esta o a esta, ¿no? Entonces eso también me aportó mucho Fernando, me aportó mucho el otro montador también. Y luego, bueno, es que lo demás fue una especie de ilusión, de sueño y de pasión, ¿no? Todo en uno. Sí que veo cosas, sobre todo las he visto de cara al ayudante. Cuando yo empecé de ayudante los procesos tardaban mucho más. Ahora mi ayudante bueno, también es una máquina, pero en 2 horas ya lo ha hecho todo. Y yo es verdad que antes necesitaba más tiempo para todo lo que era material, llegada de material. Sí hay cosas que están yendo a una velocidad, no iba a decir alarmante, pero no, en verdad para eso. Bueno, es alarmante en el momento en el que como se aceleran las cosas, se quita tiempo de montaje. En eso sí que puede ser alarmante. Porque al final se cree que como vamos más deprisa con todo, pues también uno monta más deprisa, y eso sí que no debería cambiar, el tiempo de montaje. Es verdad que con una moviola pues las pelis se montaban con muchos más tiempo, pero lo que no podemos hacer es ir recortando tiempo digital a una velocidad increíble. O sea, las pelis tienen más o menos un tiempo aproximado y recortar eso sí que es peligroso. Me planteo lo de leer el guión, a veces lo hago por mí, a veces lo hago también porque pues, se me da, ¿no? Y los productores prefieren que lo hayas leído, se sienten también como más seguros. Pero lo que no hago nunca es leerme el guión rayado ni todo lo que es ya una vez rodado. Me perdonarán todos los scripts que trabajan conmigo, pero no suelo leerlo porque eso sí me condiciona mucho. El guión, una vez leído antes de empezar el rodaje, sí me parece que puedo ayudar tal vez al director o al productor y a mí eso sí que me gusta leerlo. Pero una vez ya se ha empezado el rodaje, no, ahí ya sí que no lo toco. Ahí ya me gusta recibir el material de una forma virgen, sin saber nada, y una vez veo la secuencia pienso qué me transmite y no quiero ver el guión. Quizás lo que hago a veces es leer el guión rayado después de montar la secuencia, para ver si había alguna cosa que me puede ayudar, pero siempre a posteriori. Pues no lo sé, porque a veces, bueno, iba a decir que sí, hay cosas que podemos tener, o sea, no me parece que todos seamos iguales, quiero decir, creo que la mujer debe tener también ciertas, no es que sean cosas distintas, sino ciertas, y tampoco quiero decir sensibilidades, porque también creo que puede haber un hombre con esa sensibilidad, pero bueno, seguro que hay pequeñas cosas que podemos tener hombres y mujeres distintos a la hora de acercarnos al arte. Eso sí que estoy convencida de que puede haber pequeñas diferencias maravillosas, ¿no? Entonces, sí es verdad que ha habido muchas mujeres montadoras y que hay una cierta sensibilidad, aunque no sé si es caer en lugares comunes hablar de la sensibilidad, pero sí hay como un pack para mí hermoso de montador, de montadora, que aparte de la sensibilidad es la paciencia, es el saber hacer, es psicológico, es muy psicológico, y creo que a veces también las chicas somos muy psicológicas en una sala de montaje, sabemos llevar bien al de al lado. A la sala de montaje creo que hay que ser extrovertido pero introvertido, creo que hay que saber manejar bien tu carácter, saber cuándo apretar la marcha o bajarla, saber manejar todo eso, y al final es una especie como de pack de personalidad que aflora quizás a veces en mujeres en ese sentido. También es una profesión muy discreta, no sé si es bueno o malo, pero creo que es una profesión discreta, poco visible, no sé si también por eso. Pero sí que encierra unas cualidades que sí que me he encontrado, más mujeres, cierto, que en otros oficios del cine. Me gusta muchísimo, mi madre es profesora y yo antes de estudiar en la ICAM, de hecho, pasé unos meses aquí en Barcelona dando clase de filosofía en bachillerato, en mi antiguo colegio, y me encanta dar clase y es un sitio en el que me puedo expresar públicamente y hablar y transmitir, y eso me gusta mucho. Entonces doy clase en la ICAM, en el máster de postproducción, y también en Filmmakers, que es como un grado de 1 año. Y me encanta tener contacto con chavales más jóvenes y tener esa doble transmisión de ideas y de aprendizaje. Aprendo un montón yo.
Dirigí un corto documental y cuando a veces me decían directora, y decía no, yo soy montadora, yo lo he dirigido ocasionalmente, es un robado, ¿no? Pero bueno, me gustó porque tenía una historia que necesitaba contar y sabía que nadie la haría por mí. Entonces, bueno, como era documental me atreví un poco más. Había algo ahí también de no querer estar en el centro de atención, y eso en la ficción, que implica a veces equipos más grandes, sí me daba miedillo, pero en el documental me atreví, era una historia, lo hice con un equipo de amigos y me lo pasé muy bien, la verdad, fue una experiencia maravillosa, y lo que estoy haciendo ahora es escribir mucho para ver si puedo hacer más cosas de esas, de ficción, pero bien. Me da la sensación de que puedo hacer más cosas, que aparte de montar, soy cinéfila, me encantan las historias, me encanta escribir y siento que puedo hacer muchas más cosas, y poquito a poco, porque además no quiero dejar de ser montadora, me encanta montar y es donde me siento feliz, pero siento que hay algo más que necesito hacer. Entonces estoy tratando de escribir cosas, intentando ver si puedo dirigir algo, y me encantaría en un futuro, cosa que antes no me apetecía lo más mínimo, producir algo, generar yo esas historias y crear yo la obra desde cero, ¿no? Sí, a medida que pasan los años tengo bastantes inquietudes. La pica perfecta Mariana Caldentey para Aitana dentro del área, la tiene Aitana, dispara. Ahora me llaman la montadora futbolista, algunos que saben que juega fútbol. Mis alumnos se ríen porque siempre estoy haciendo metáforas futbolísticas y les digo que esto tiene que ser un equipo, tener un buen vestuario, y cuanto mejor te lleves con el vestuario y más lo conozcas, mejor partido harás, ¿no? Yo soy muy fan de hacer equipo, de creer en la totalidad. También soy muy individualista, con lo cual creo que se generan las dos, y luego el fútbol femenino ahora, por suerte, empieza a estar más visible, pero cuando yo empecé era muy duro. Mi madre me dejó no sé cómo y me insultaban mucho en el colegio, jugaba con chicos. Entonces a mí eso me dio una fuerza y una capacidad de estar donde no debía increíble, entonces yo eso lo reivindico muchísimo. Jugué mucho con hombres, yo era la única chica, la marimacho, y tuve la capacidad de ir saltando y jugaba muy bien, entonces sobresaltaba, con lo cual tampoco se podían reír de mí. El Barça gana su tercera Champions. Esas lágrimas de Turín se convierten en sonrisas, en un guión perfecto en el que metió a Aitana Bonmatí, en el que también acabó el bronce Alexia Putellas, con un equipo que está dispuesto a reinar y que hoy aquí, en Bilbao, grita que son campeonas de Europa. El vestuario, me refería a compañeros, o sea, para mí un buen vestuario es tener un gran ayudante de montaje, que intento tenerlo pero no allí, sino tenerlo aquí. Para mí eso es fundamental, la opinión del ayudante, el hacerle equipo conmigo. Yo ahora en cada peli que hago, en cada serie, lo que sea, peleo para que esté siempre conmigo. Me gusta que premonte el ayudante, para mí eso también es el vestuario. Me gusta tener opinión del script, aunque no le haga ni caso en los guiones reales, pero me parece que forma parte del vestuario, el director, por supuesto, la coordinadora de postproducción, o sea, eso es un buen vestuario. Luego el partido, la película va como va, igual que ir al partido, pero si tienes buenas futbolistas, que me encanta el fútbol mixto también, creo que la película por lo menos lucharás lo máximo para que sea lo mejor posible. Y puedes tener un vestuario bueno o malo, pero siempre hay que intentarlo, aprender de los otros y hacer lo mejor que puedas con lo que tienes.